absorción de nutrimentos, existe una mejor digestión por parte de los alimentos, así que vamos a estar como rodeados en estos dos. Y la alimentación se tiene que ir adecuando dependiendo en dónde estamos parados justamente, hablando nutricionalmente. Ahora, por ejemplo, un ejemplo muy dado de cómo se puede llegar a dar la enfermedad inflamatoria intestinal. Se conoce o se sabe que uno de los factores de riesgo son las infecciones intestinales. Cuando nosotros tenemos alguna infección intestinal o estamos corriendo, en este caso, con alguna patología de nuestro intestino, nuestra barrera intestinal, es decir, lo que nos está protegiendo del externo, se ve como dañada o limitada. Y esto desencadena respuestas inflamatorias en nuestro intestino mediadas por nuestro sistema inmune. Entonces, esto, como que el conjunto de esto en individuos o personas genéticamente predispuestos, es decir, debemos de tener como un gen ahí que desencadene esta parte de la enfermedad inflamatoria intestinal. Por eso es importante conocer nuestros, en este caso familiares, puede llegar al trastorno de regulación de nuestro sistema inmune y con esto caer en lo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, aquí les muestro una imagen pues muy leve sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Este es nuestro intestino por dentro y justamente hablando, vamos a empezar a hablar por partes, ¿sale? Acabamos de decir que existe una barrera intestinal defectuosa. La barrera intestinal tiene como objetivo protegernos del medio externo. Entonces, al estar defectuosa, el punto número 1 es cuidar de la higiene de nuestros alimentos. Es importante lavar y desinfectar adecuadamente frutas y verduras, evitar alimentos crudos como carnes o huevo crudo o claras crudas, y también cuidar el consumo de nuestra agua, ¿sale? Que asegurarnos que siempre sea potable, que sea de fuentes, en este caso, seguras, y que no estemos arriesgándonos en que en alguno de estos 3 puntos podamos encontrar algún bichito, alguna bacteria que complique justamente nuestro brote de enfermedad inflamatoria debido a la barrera intestinal afectada. Por otro lado, al momento en que nuestro intestino está inflamado, existe una gran deficiencia en la absorción de muchas vitaminas, principalmente las vitaminas que se absorben mediante grasa, que son como la vitamina A, la E, la K y la D. Además de todo, se limita demasiado nuestra dieta, lo cual lleva a que tengamos una gran deficiencia de antioxidantes. Los antioxidantes son súper importantes en este caso en nuestra dieta debido a que nos protegen de los famosos radicales libres. Los radicales libres simplemente es como un producto del metabolismo que nosotros tenemos normalmente y cuando están en exceso pueden causar daños en nuestras células afectándonos, ¿no? Realmente dicen que por aquí es la parte de la juventud eterna, el dar antioxidantes para que justamente, por ejemplo, las células de nuestra piel siempre se vean como un poquito más turgentes, que no perdamos como esa elasticidad, ¿no? Entonces, también están involucrados en nuestro sistema inmune. Entonces, ahorita, por ejemplo, que estamos en periodos de COVID, son súper importantes en el consumo de nuestra dieta, ya que ayudan a estimular mi sistema inmune. Entonces, debido a esos 2 puntos, nuestra dieta tiene que ser pues cambiada, o en este caso, mediada. ¿Qué es lo que necesitamos siempre tener en cuenta? Y aquí reitero un poco, cualquier cambio en nuestra alimentación debe ser llevada por un especialista, debido a que efectivamente puede existir deficiencias que muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no vemos a largo plazo. Entonces, es necesario que nos acerquemos para que estas deficiencias no sean como demasiado amplias, ¿sale? Entonces, primero que nada debemos basarnos en alimentos de fácil digestión. Con esto vamos a ayudar a la absorción. Debemos evitar la fibra, en este caso un hincapié sobre la fibra insoluble. ¿Qué pasa? La fibra, todos conocemos que tiene efectos benéficos en nuestro cuerpo. Se ha estudiado mucho y muchos sabemos que cuando hay poca fibra puede existir estreñimiento, algunos problemas en nuestra salud, pero la fibra en este caso, la insoluble, es decir, la que viene en las verduras crudas,
puede afectar nuestro intestino. Justamente la fibra se utiliza para personas con estreñimiento. Por ejemplo, los pacientes o las personas con enfermedad inflamatoria intestinal cursan por demasiadas diarreas. Entonces, si yo doy una fibra que va a acelerar mi tracto gastrointestinal, evidentemente voy a complicar las diarreas. Entonces, aquí hay que cambiar a la fibra soluble, que son fibras que vienen principalmente de frutas, ¿no? Entonces, es aquí donde tenemos que ir haciendo el hincapié de nuestros alimentos. Por otro lado, los lácteos, también se ha visto que exacerban mucho los síntomas gastrointestinales de estos pacientes, y en este caso dice a excepción del yogur, pero yo aquí les haría un hincapié que sería a tolerancia. Si yo paciente me siento bien consumiendo yogur, entonces lo puedo integrar dentro de mi dieta. Pero si yo paciente, cada vez que lo consumo me da algún tipo de malestar, es preferible limitarlo hasta que en este caso mejore el cuadro. Y a medida justamente que se produzca una mejora tanto del apetito como de los síntomas digestivos, se puede ir introduciendo alimentos, sobre todo ricos en proteína, para nosotros acelerar o beneficiar esa reparación de nuestro tejido, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, nuestro sistema inmune también ahí va mejorando, y por eso en este caso hay que asegurarnos cuánta proteína estamos consumiendo. Ahora, les voy a poner dos infografías, las voy a explicar. Existen asociaciones que nos ayudan a guiarnos sobre la dieta en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí en Nutres yo les enseño lo que utilizamos. Esta es una infografía sobre las recomendaciones que se hacen en pacientes con brotes leves de enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí podemos ver más o menos ahí nuestro intestino un poco dañado, y vemos unas recomendaciones por debajo, ¿no? Que dice dieta fraccionada, es decir, que tengamos varias comidas ligeras y no comidas muy pesadas, que la fibra dentro de nuestra dieta sea limitada, tener una hidratación constante debido al curso de diarreas, utilizar aceite de oliva específicamente para cocinar o en este caso añadir a los alimentos, y preferir los alimentos a la plancha, hervidos o al vapor, ¿sale? Entonces, de este otro lado podemos tener los alimentos recomendados. La guía está un poco españolizada, pero se tienen que ir adecuando. Entonces, tenemos lácteos, como la leche semidescremada, los yogurts, que no tengan frutas o en este caso cereales integrales, como estos yogurts altos en fibra o cositas así. Los yogures líquidos sin lactosa, debemos de buscar productos deslactosados y bajos en grasa. En cuanto a las carnes, entran las carnes magras, es decir, carnes sin tanta grasa, por ejemplo, el pollo sin piel, o cortes de carne como la ternera, la maciza, pescados blancos, en este caso, para tener una buena fuente de omega 3, el huevo, en este caso se puede utilizar el huevo entero, algunos embutidos, pero de alta calidad. Ojo, aquí en México los embutidos muchas veces no son de buena calidad, entonces se recomiendan eliminarlos por completo, pero si encontraran uno de muy buena calidad, se pueden integrar como el jamón de pavo, el jamón York. Estos alimentos pueden ayudarnos. En cuanto a las verduras, si vemos de este lado, hay un hincapié que dice puré o cremas. No hay verdura cruda dentro de nuestra dieta. El corazón de alcachofa, las calabazas, el calabacín, en este caso picados, pelados, sin semillas, pueden ser una buena opción. Algunas hojas verdes de selga o espinaca pueden llegar a ayudarnos en ese sentido. Por otro lado, tenemos el pan tostado, pero ojo, no el pan integral, pan blanco, que nos puede ayudar a los síntomas de la diarrea. Aquí dice incluso no integrales. El arroz también cocido nos puede ayudar, la pasta bien cocido, la papa, sobre todo en puré o al horno, nos puede ayudar. Y algunas frutas como la pera, la manzana, frutas en almíbar y frutas licuadas que nos ayuden a la masticación. Es importante que sepamos que la manzana o la pera deben ser sin
sin cáscara y de preferencia cocidas para ayudar justamente a eliminar los residuos, en este caso la fibra que nos aporta. Entonces, esto es para un brote leve. Pero, por ejemplo, si nos pasamos a la siguiente infografía, donde se ve un brote grave, en este sentido, se puede alcanzar a ver una limitación dentro de los alimentos. Les pongo como el antes y el después. Disminuye bastante la cantidad de alimentos y el número de recomendaciones aumenta. Seguimos en dieta fraccionada, con dieta limitada en fibra, una hidratación constante. En este caso, el uso de aceite y cocinar en hervido y vapor, pero aquí es importante señalar, para este brote grave, muy posiblemente, si no se trata bien, pudieran llegar a requerir hospitalización o algún tipo de soporte nutricional. Entonces, no debemos como dejar avanzar tanto los síntomas. La dieta aún así se vuelve complicada, ya que se limita nuevamente ahora a lácteos desnatados, o sea, 100% o lo más cercano libres de grasa y sin lactosa. El número de proteínas disminuye, seguimos con carnes magras, pero aquí ya no entra el huevo completo, solo entran las claras, y en este sentido todos los otros embutidos que estaban mencionados en el anterior se retiran. Las verduras también se limitan a simplemente papa y zanahoria y caldos colados. Es importante esta parte de colados. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué colados? Es para eliminar cualquier residuo de fibra que esté presente dentro del caldito vegetal. En este caso, para no estimular nuestro intestino y complicar la diarrea. Pan como el bolillo, evitar todo lo integral, el arroz hervido, en este caso la harina de maíz y pastas bien cocidas pueden ayudar a los síntomas. Y nos remitimos simplemente a algunas manzanas en composta sin azúcar, es decir, como en puré, horneadas igualmente, y algunas otras verduras, frutas en almíbar que puedan proporcionarnos un poco de energía. Hay que tener en cuenta, muy seguramente en este brote, la persona no tiene ni hambre, le duele muchísimo el estómago, pueden existir muchas náuseas, puede existir el que nosotros consumimos algún alimento y luego nos manda al baño. Entonces, es por eso que se termina limitando. Más sin en cambio, no es una dieta el punto de todo esto es evitar justamente que el paciente o la persona no coma. ¿Por qué? Porque si tiene un proceso inflamatorio importante y en este sentido su requerimiento de calorías seguramente está muy alto y nosotros tenemos que sí o sí ir alimentando al paciente. Entonces aquí las recomendaciones. Ahora, hay mucho más allá de esto. Hay un brote moderado, por ejemplo, o hay complicaciones todavía sobre el brote grave que requieren otro tipo de intervenciones. En este sentido, hago hincapié de que toda la dieta debe ser llevada en este sentido con su nutriólogo. La dieta se tiene que adecuar a los síntomas gastrointestinales y a la gravedad del brote. La educación en nutrición en este tipo de personas nos ayuda a tener un mayor control. Si nosotros entendemos nuestra enfermedad, somos capaces de controlarla y siempre acercarnos a un nutriólogo. Y por otro lado, cuando el paciente o la persona está en remisión, es decir, el brote ya no está presente, la alimentación debe ser equilibrada con la menor cantidad de deficiencias en su dieta, ¿no? O sea, limitar la menor cantidad de alimentos para que no tenga justamente las deficiencias nutricionales que se dan en el caso de los brotes. Para esto terminamos, no sé si alguien tenga alguna duda. Si nadie tiene alguna duda que quiera escribir en el chat, realmente me dio gusto verlos. Nos vemos en el siguiente. Tengo un chat.
Sí, las peras deben ser hervidas y sin cáscara para quitar toda la fibra que existe en este sentido. Al hervirlos nosotros ayudamos mucho a cómo nuestro cuerpo la digiere. Digamos que ya le estamos dando como un proceso antes. Claro que sí, gracias. Si no existen más dudas, me dio gusto. Nos vemos en el siguiente webinar.